Buen día, tarde o noche. Soy Santiago y es un placer que me estés escuchando en este espacio. Hace algún tiempo descubrí este formato de videoensayos en YouTube y me llamó mucho la atención. Em, Me gusta porque se siente más personal, más humano, más parecido a una conversación que a una clase o a una conferencia. Y creo que precisamente por eso quise intentar hacerlo. No porque tenga respuestas extraordinarias ni porque crea tener la razón, sino porque hay ciertas ideas que me gusta pensar, cuestionar y en este caso puedes compartir. Lo que esencialmente o lo que inicialmente, porque justamente siento que algo de lo que va a hablar en el capítulo es de esencia, es que me gustaría hablar de una frase que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez: aceptamos el amor que creemos merecer. Bueno, y aunque es una frase bastante popular y cada vez que vuelvo a ella me pregunto si realmente entiendo lo que significa, entonces hoy quiero como volver a esta frase y preguntarme si realmente entiendo lo que significa. De ahí nacen muchas preguntas, porque justamente es como, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué es exactamente lo que creemos merecer? O más importante aún, ¿de dónde salió esa idea? Yo, por ejemplo, durante gran parte de mi adolescencia no creía que mereciera ser amado. No porque alguien me lo hubiera dicho directamente, sino porque era muy consciente de mis errores, de mis defectos y de todas esas cosas que uno ve a sí mismo cuando está creciendo, está chiquito. Entonces sentía que los demás valían más la pena que yo. Y entonces ocurrió algo curioso. Cualquier muestra de afecto me parecía amor. O sea, ya sea un mensaje, una conversación, una persona interesándose genuinamente por mí. Todavía tengo la imagen de mí mismo sentado en clase esperando con ansiedad ese momento del día que consideraba íntimo. No porque tuviera algo importante que decir, sino porque quería sentir que alguien estaba pensando en mí, que por un instante había sido elegido, que ocupaba un lugar en la mente o el corazón de alguien, aunque fuera solo por un momento. Y todo eso se sentía enorme. Tal vez porque estaba recibiendo algo que sentía que me faltaba. Y creo que ahí entendí algo importante. Y es que muchas veces no amamos solamente a las personas, sino que también buscamos llenar esos vacíos dentro de nosotros. Queremos sentirnos acompañados, queremos sentirnos vistos, queremos sentirnos importantes para alguien, queremos amar y ser amados. Uno se da cuenta de que poco a poco el amor deja de ser algo que compartimos y se convierte en algo que consumimos. Porque lo deseamos, queremos sentirnos amados, queremos sentirnos elegidos, queremos sentir que somos importantes para alguien, queremos cualquier cosa. Y entonces entendemos un poco mejor cómo funcionan muchas de las dinámicas modernas que pues nos rodean. Aplicaciones como Tinder, redes sociales como Instagram, la validación social reducida a una reacción sobre una pantalla, un mensaje que llega, un mensaje que no llega, un te dejaron en visto, y de repente pareciera que alguien dejó de querernos, como si nuestra importancia pudiera medirse por la rapidez con la que recibimos una respuesta. Quizá era la atención que esa conversación nos daba. Quizá era la sensación de sentirnos vistos. Y entonces aparecen esas relaciones fugaces que duran semanas o meses y que aún así parecen incapaces de llenar el vacío que intentaban resolver, porque empezamos a consumir personas de la misma forma en que consumimos contenido. Pasamos de una historia a otra, de una conversación a otra, de una relación a otra. Buscamos algo que ni siquiera sabemos nombrar. Y entonces me pregunto, ¿por qué consumimos personas como si fueran reels? ¿Por qué deseamos tanto la atención? ¿Por qué necesitamos tanto pertenecer? ¿En qué momento la validación se convirtió en amor? ¿En qué momento sentirnos deseados comenzó a parecer más importante que comprender lo que realmente sentimos? Y quizá por eso muchas veces terminamos confundiendo amor con apego, porque no buscamos una persona, buscamos una sensación, buscamos refugio, buscamos compañía, buscamos algo que calme aquello que llevamos dentro. Incluso llegamos a creer que podemos salvar a otros, como si amar consistiera en rescatar personas de sí mismas. Pero ¿en qué momento querer salvar a alguien deja de ser un acto humano y comienza a convertirse en algo perjudicial para ambos?
¿En qué momento una relación deja de ser un encuentro entre dos personas y se convierte en una lucha silenciosa por cambiar al otro? ¿En qué momento dejamos de aceptar el amor que se nos ofrece para comenzar a exigir más de lo que nosotros mismos somos capaces de dar? O quizá una pregunta más incómoda: ¿en qué momento comenzamos a pedir a otros aquello que ni siquiera sabemos darnos a nosotros mismos? Y hay algo que siempre me ha resultado extraño. Cuando nos sentimos vacíos solemos buscar a alguien que llene ese vacío, como si otra persona pudiera resolver algo que ni siquiera nosotros entendemos del todo. Y quizá por eso tantas veces terminamos haciéndonos daño, porque esperamos que alguien nos rescate de nosotros mismos. Y cuando eso no ocurre, descubrimos algo incómodo. El problema nunca desapareció, solo estuvo oculto durante un tiempo. Quizá por eso he sentido tanto en mí como en otros esa sensación de absorber y ser absorbido, de intentar llenar vacíos ajenos mientras ignoramos los propios. Porque tal vez Freud tenía razón cuando dijo que no somos dueños de nuestra propia casa. Y quizá eso es precisamente lo inquietante. Pensamos que elegimos libremente lo que deseamos, pensamos que elegimos libremente a quien amamos, pero ¿y si gran parte de nuestros deseos fueron aprendidos mucho antes de que fuéramos conscientes de ellos? ¿Y si alguna de nuestras relaciones son intentos de resolver historias que comenzaron mucho antes de conocer a la otra persona? Gran parte de lo que hacemos, deseamos, perseguimos está impulsado por fuerzas que apenas comprendemos. Y quizá el amor no sea la excepción, porque no ha cambiado el deseo humano de amar. Lo que ha cambiado es la velocidad con la que podemos satisfacer ese deseo. Y cuando todo puede obtenerse de inmediato, también nos volvemos más impacientes, más ansiosos y en muchos sentidos más sufribles. Queremos respuestas inmediatas, queremos afecto inmediato, queremos conexiones inmediatas, queremos sentirnos importantes inmediatamente, pero el amor rara vez funciona a esa velocidad. Y creo que ahí aparece una realización que me costó mucho aceptar. Durante años pensé que estaba buscando el amor, pero mirando hacia atrás no estoy seguro de que fuera amor lo que estaba buscando. Recuerdo que hubo momentos en los que no me importaba realmente quién me estaba hablando, lo que me importaba era que alguien lo hiciera. Y admitir eso es incómodo realmente, porque me gustaba pensar que estaba buscando una persona, pero muchas veces solo estaba buscando sentirme menos solo, buscando cualquier señal de afecto a la que pudiera aferrarme, porque al fin y al cabo yo también he sido consumista de afecto. Confundí el apego con amor. Y esa confusión me enseñó algo importante. Sabemos mucho menos de nosotros mismos de lo que creemos. Porque cuando buscamos amor solemos perseguir una idea del amor, un ideal, una fantasía, una promesa de plenitud. Pero quizá la belleza de la existencia está precisamente en lo contrario, en no intentar controlar aquello que todavía no comprendemos, en dejar que algunas cosas ocurran, en permitir que la vida fluya. Y quizá también en permitir que el amor no se encuentre sin perseguir obsesivamente una imagen preconcebida de lo que debería ser. Porque yo alguna vez corrí detrás del amor, o al menos detrás de lo que creía que era el amor, y ese camino me enseñó algo paradójico: no sé qué es el amor. Y mientras más lo pienso, menos seguro estoy de poder definirlo. Pero tal vez eso no sea un problema, y quizá esa necesidad tampoco nació de nosotros. Quizá nació mucho antes. Porque la forma en que nos vemos suele construirse con los ojos de las demás personas. Mayormente, desde mi punto de vista, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, la universidad, el colegio, las experiencias que tuvimos cuando éramos niños principalmente. Y digamos en mi caso, pues soy hijo único, pasaba mucho tiempo solo, llegaba a casa, hacía trabajos, estudiaba y continuaba con mi rutina. Y mirando hacia atrás me di cuenta que muchas veces busqué validación donde no podía encontrarla. Incluso llegué a hacer cosas que realmente no me interesaban porque en el fondo estaba intercambiando esfuerzo por reconocimiento. Como si una parte de mí estuviera diciendo: hey, si hago esto bien, me van a querer. Como un trueque, un intercambio.
Y quizá ahí aparece la pregunta que realmente quiero hacer, porque después de pensar durante años sobre el amor, ya no estoy seguro de que el amor sea el tema principal. La pregunta que me persigue es otra. ¿Por qué necesitamos tanto ser vistos? ¿Por qué la mirada de otros parece tener tanto poder sobre la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Porque todos de una u otra forma hemos intentado ganarnos el amor. Pero aparece otra pregunta y es el hecho de, bueno, si pasamos tanto tiempo buscando lo que nos falta, ¿cuándo nos detenemos a mirar lo que ya somos? Es aquí donde yo recuerdo otra frase que siempre me ha gustado, cita directamente del Principito, que me encanta, que lo esencial es invisible a los ojos. Y quizás porque estamos tan acostumbrados a mirar hacia afuera que olvidamos a mirar hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? A que nos comparamos, sentimos envidia, buscamos aprobación, perseguimos una idea de felicidad que ni siquiera sabemos definir, y eso me parece fascinante, porque hablamos de la felicidad como si supiéramos exactamente qué es, pero cuando intentamos describirla descubrimos algo curioso. Es tan difícil de explicar como el amor mismo. Sabemos cuando la sentimos, pero ponerla en palabras es otra historia. Y tal vez ahí es donde aparece algo que me gusta mucho de la filosofía del absurdo. La idea de que existen cosas fundamentales de nuestra existencia que quizá nunca vamos a comprenderlo del todo. Amamos sin saber exactamente qué es amar. Vivimos sin saber cuál es el sentido de la vida. Buscamos la felicidad sin poder definirla con precisión. Y aún así seguimos adelante. Porque hay cosas que organizan toda nuestra vida y que sin embargo no sabemos definir. El amor, la felicidad, el sentido. Los filósofos llevan siglos intentando responder esas preguntas y aún así seguimos discutiéndolas. Tal vez por eso siempre me ha gustado la imagen de Sísifo, porque tal vez por eso siempre me ha gustado la imagen de Sísifo y tal vez por eso Camus encontró algo tan humano en él. Ese hombre condenado a empujar una roca montaña arriba una y otra vez, porque para muchos esa historia representa una tragedia, pero para otros representa algo profundamente humano. O para mí representa algo profundamente humano. ¿Por qué? Porque Sísifo sigue empujando la roca. O sea, no porque tenga todas las respuestas, sino porque acepta que quizás nunca las tendrá. Y aún así decide vivir como nosotros. Nosotros somos Sísifo, cada día nos levantamos y volvemos a levantar nuestra propia piedra. Y quizás el amor funcione de una forma parecida. Tal vez nunca lleguemos a comprender completamente qué significa amar. Tal vez sea demasiado grande para nuestras palabras. Tal vez amor sea simplemente el nombre que le damos a algo que sentimos, pero que no podemos capturar por completo. Y aún así amamos. Nos arriesgamos, nos equivocamos, aprendemos, volvemos a intentarlo, porque en ese riesgo hay algo profundamente humano, y es el hecho de que también uno se conoce a sí mismo, porque en el amor uno conoce a la otra persona, pero es que uno también descubre qué cosas son las que uno busca, qué estamos dispuestos a aceptar y qué cosas necesitamos cambiar. Quizá el amor nunca fue el tema, quizá el amor solo fue una excusa, la forma en que terminé haciéndome preguntas sobre mí mismo que de otra manera nunca habría querido hacer. Y quizá por eso, incluso después de pensar todo esto, sigo sin saber si realmente aceptamos el amor que creemos merecer. Porque quizás aceptamos el amor al que estamos acostumbrados, o el amor que entendemos, o el amor que aprendimos a reconocer, o tal vez el amor que creemos necesitar. No lo sé. Lo único que sé es que pasamos gran parte de nuestra vida buscando amor, hablando de amor, escribiendo sobre amor, sufriendo por amor y celebrando por amor, mientras seguimos sin ser capaces de definir exactamente qué es. Y quizás ahí está lo hermoso, porque algunas de las experiencias más importantes de la vida no vienen acompañadas de una respuesta, vienen acompañadas de preguntas. Y tal vez esta, pues, sea una de ellas. Entonces, ¿quién nos enseñó qué era el amor y por qué seguimos creyéndole?
es una pregunta, bueno, dos preguntas con las que me gustaría terminar este capítulo. No sé si quedó muy enredado, solamente espero que tenga la coherencia suficiente como para poder condensar justamente todos los pensamientos que tenía. Espero que te hayas sentido cómoda o cómodo escuchando este breve video y pues acompañándome en mi primera experiencia haciendo un video podcast. Siempre había querido hacer esto, es más que todo como un proyecto personal. La idea es hablar también un poco de mí, ponerme como ejemplo, porque siento que así puedo empatizar más con ustedes, con los que me escuchan o ven, no sé. Me gustaría siempre tener los capítulos dando una recomendación de canción. Somos así, de Rupa Trupa. Es una canción que me gusta bastante porque tiene cierta conexión con lo que está hablando hoy. Así nos conoceremos un poco más. Y pues sin nada más que decir, gracias por escuchar este podcast. Realmente estoy muy agradecido por las personas que puedan escuchar este podcast, comentar, apoyar, criticar. Realmente estaré muy abierto a recibir cualquier tipo de crítica y de verdad pues gracias por este tiempo. Espero que lo hayas disfrutado con un buen café y que espero que hayas podido encontrar un espacio donde te cuestiones, reflexiones un poco o no sé, simplemente puedas escucharlo mientras haces tus cosas y te hagan hacer dudar por un momento de tu propia existencia. Gracias.